Divergencia. ¿Qué tal, amigos? Soy Martín Ruiz, director de Le Consulta. Me acompaña, como ya es costumbre, en su programa Divergencia, mi amigo Jared. Jared, ¿cómo estás? Jared Gallardo, de Nexos TXT. Muchísimas gracias, Martín, otra vez. Hoy teníamos programado un tema, pero lo que sucedió el fin de semana nos cambió todo el plan, ¿no? Todo el plan, y vamos a hablar, sin lugar a dudas, lo que es el tema de hoy en día, lo que está llamando la atención no solamente localmente, sino nacionalmente, y que tiene que ver con el primer escándalo. Para algunos, otros se trata de la primera crisis que está enfrentando la administración de Lorena Cuellar y está relacionada con, yo diría, la huida tan lamentable del exsecretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Alfredo Álvarez Valenzuela, quien el pasado fin de semana iba a ser detenido por policías federales para que fuera remitido hasta Chihuahua, donde enfrenta un proceso penal por una acusación de desaparición forzada. Che. Así es. El día sábado, Nexos TXT tuvo conocimiento de la presencia de elementos de la Subsecretaría Especializada de Investigación en Tlaxcala. Nos dimos a la tarea de llegar a las instalaciones, las cuales estaban cerradas, prácticamente cerradas, y pues tratamos de corroborar esta información. Hicimos contacto con el vocero Félix Telosha, quien nos negó que existiera la presencia de elementos. Posteriormente, en la noche, Nexus TXT logra obtener, en este caso, el documento de la orden de aprehensión y también corroborar el hecho de que sí estuvieron los elementos del aceido, y entonces nos engañó el vocero de Seguridad Pública. Pero bueno, todo esto deriva de un suceso que inició, o los hechos pasaron en el 2018. La orden de aprehensión se brinda en el 2014. Entonces, eso es lo grave del tema. Cómo el gobierno del estado contrata para responsable de seguridad pública a una persona que tiene una orden de aprehensión y por ningún lado se enteraron. Eso es muy grave. Sí, yo no voy a tratar de defender lo indefendible. Creo que en el proceso de contratación de Alfredo Álvarez se cometen varios errores como lo que tú estás mencionando, de que era un ex capitán de la Marina que tenía en su haber, yo diría, antecedentes cuestionables. Se le relacionaba también con el asunto de los estudiantes de Ayotzinapa que estaban desaparecidos. También está este asunto de la acusación de desaparición forzada en el estado de Chihuahua, y recientemente, porque nos enteramos incluso en un programa, apenas lo comentábamos nosotros, que el funcionario estaba enfrentando una acusación de acoso sexual agravado. Pese a esos antecedentes, hay que decirlo, lo contratan y lo designan en los primeros días de septiembre como secretario de Seguridad Ciudadana. Yo ahí sí quiero hacer también una separación. Me parece que esos antecedentes nada tienen que ver con su actuar, al menos en los 2 meses que lo vimos trabajando un poquito más como secretario. Es decir, se dieron hechos normales o no normales, como estamos acostumbrados, de hechos delictivos, aparecieron mujeres asesinadas, hubo robos, así. Si no hubo un incremento, tampoco hubo un decremento, por decirlo. Lo lamentable es que se puso la seguridad de los tlaxcaltecas en un funcionario que no tenía a lo mejor los antecedentes que se requieren para desempeñar ese cargo. Así es, y algo que también es muy importante destacar es, bueno, cómo es el proceso de selección en este caso para los altos mandos de seguridad pública, porque si bien existe este sistema para observar, el sistema Plataforma México, observar precisamente la carrera de policías, tanto federales como de los estados. Y el día domingo hacíamos en la rueda de prensa la pregunta al secretario, bueno,
pues no había estos antecedentes, dice, pues legalmente, y si corroboramos, no dice que deben de tener ahí o forzosamente aparecer. Sin embargo, esa cuestión queda. Entonces, ¿por qué nada más hacen los exámenes para la tropa, para los elementos, y no toman la seriedad en este tema para los altos mandos que deberían de cumplir con esa circunstancia? ¿Y en qué sistema entonces se podría confiar para tener un antecedente real de un mando alto, ¿no? Entonces, creo que el tema no es menor, es muy preocupante, sobre todo por el hecho de que sí había existido ya la preocupación de algunos casos que vemos que están sucediendo, como asesinatos, apariciones de ejecutados, apenas también el mismo domingo en Panotla, y también me parece que en un municipio del sur otra vez aparecen cuerpos. Y pues bueno, esto en realidad es muy urgente, el nombramiento que hace de manera emergente, que ponen al mando también a Maximiliano Hernández Pulido, pues también es un poquito, creo que debieron haberse esperado y haber hecho bien un trabajo de nombramiento, porque creo que es muy apresurado el que entonces le encargues dos dependencias. Entonces yo creo que deberían de checar bien ese asunto, porque siento que fue muy apresurado. ¿Tú qué opinas? Bueno, a mí me parece que la llegada de Max no es algo que a mí en lo personal me sorprenda, porque recordarás, Jared, desde que antes que se mencionara o fueran designados los funcionarios, a Max Hernández se le manejó como un posible candidato a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo más bien habría que preguntar, y hay muchas dudas que no han tenido respuesta, es ¿quién le recomendó a la gobernadora a este cuate, Alfredo Álvarez? ¿Quién lo respaldó? ¿Quién lo defendía y quién lo protegía? Porque hasta donde sabemos venía desempeñándose como funcionario en la Policía Federal. Entonces, desde ahí yo quisiera empezar a tener esas respuestas que me permitieran aclarar cómo está el asunto. Y luego, si Max Hernández reúne o no los requisitos o reúne o no el perfil para esta nueva encomienda, pues lo tendrá que decidir a la brevedad la gobernadora, porque me parece que a su administración no le hace bien que ponga un encargado y a las 2 semanas designe a un nuevo responsable. Yo creo que los tlaxcaltecas están, yo no diría enojados, pero sí decepcionados de este primer escándalo que se da, porque no se trata de echarle leña al fogón, pero es un asunto que sí le pegó a la administración de Lorena Cuellar, que sí le pegó a ella, porque, digamos, basta ver con los noticieros nacionales ayer cómo prácticamente se acabaron a la mandataria por una decisión que ella tomó, que si la engañaron o no, pues es lo de menos. El asunto es que tuvimos a ese funcionario que vino, que hizo la travesura, se fue, dejó el escándalo, y una administración que venía caminando, yo no diría excelente, pero que venía dando algunos resultados en un área, se encuentra con una crisis, con un problema que le pega y que sin lugar a dudas afecta su informe de los primeros 100 días que tenían previsto dar en la primera quincena de diciembre. Sí, es correcto. Y además, tú lo mencionas muy bien. ¿Dónde está el equipo de la gobernadora? Porque, sí, mencionando, no puedes crucificar tampoco todo, pero ella confía en su gente. Y a su vez, estas personas son quienes le recomiendan en algunos lugares. Escoger siempre a un director de seguridad pública conlleva muchas cosas, sobre todo estar con la lupa sobre quién es la mejor persona, y obviamente ella confió en alguien de su equipo, quién es esa persona, y pues bueno, ahorita pues ya quedó bastante mal, al menos con ella, y hizo quedar mal a todo el gobierno. Entonces, pero también veníamos diciéndolo también con anterioridad, y los municipios dónde están, cómo están, también tienen los mismos hierros. Tlaxco tiene el nombramiento de un nuevo director que también no han podido detener por ejemplo, tuvieron un caso de un tal
que le conocen el Sopitas, ahí en Tlaxco, en el centro, robando un auto estéreo, y no lo pudieron detener porque no siguieron los protocolos. Y es que es desconocimiento de su director. Y todos los elementos de seguridad pública de Tlaxco ya nos comentan eso. Bueno, pues es nuestro director y le tenemos que estar enseñando. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo hacen los procesos para elegir a los altos mandos? O sea, yo creo que ahí es donde deben de cerrar bien el tema. Al final, Jared, el problema ya está, el escándalo ya está. Yo lo que creo es que se deben de tomar las decisiones y las acciones para corregir lo que se ha hecho mal o lo que está mal. ¿A qué voy? Esto obliga necesariamente a revisar no solamente el perfil de todos los mandos y los mandos medios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tendríamos que voltear también a la Procuraduría General de Justicia, al C4, donde está o estaba como responsable Max Hernández Pulido, y de ahí bajar, Jared. Necesitamos revisar si realmente los directores de las policías municipales, uno, cumplen con los requisitos, y dos, si están capacitados o no para desempeñar ese cargo. Y tres, habría que revisar si algunos tienen o no antecedentes penales o tienen mala fama, y eso obliga a que no solamente los alcaldes tomen decisiones, sino que realmente exista una coordinación y se corrija lo que se debe corregir. Lamentablemente, insisto, no se trata aquí de defender al gobierno de Lorena, decir, no sabía, pobrecitas, nos engañaron. La verdad es que el problema existió, les metieron un gol feo, el problema ya saltó, el funcionario ya se fue. Yo diría que lo bueno es que al menos hasta ahorita, Jared, del tiempo en que asumió su responsabilidad al tiempo que se fue, no se conoce que su grupo, porque él vino con un grupo, hayan cometido algún ilícito o algo preocupante que involucre su actuación aquí en Tlaxcala. Hay que decirlo que este funcionario huyó por unos asuntos que se cometieron en otros años y en otras entidades. Ahora, hay que decirlo tal cual, pues ya la regaron, ya se cometió el asunto, hay que corregir, hay que solucionar las cosas y ver hacia adelante. Y hay que ver también la razón, bien lo dices, no es defender, pero también ver la razón del delito. Esto ocurre cuando él era tropa, o sea, ahí nunca se señala que él era el director que llevó el operativo, era tropa, son 23 elementos los que fueron señalados en esa orden de aprehensión, pero además la persona que supuestamente está desaparecida es un integrante del cártel de Juárez. Entonces estaban en alguna manera, pues es un tema en contra del crimen organizado y pues un cártel de la droga, ¿no? Entonces, repito, no es defender, pero también hay que ver el origen de dónde surge este asunto, ¿no? Y aquí podríamos llegar y especular a muchas cosas. A lo mejor, ¿quién dice que el que recomendó a Alfredo Álvarez no lo hizo con la mala intención, sabiendo que tarde o temprano iba a estallar el problema y que Lorena Cuellar se iba a quemar o iba a tener problemas? Sobre todo cuando era una gobernadora que venía siendo bien evaluada, hay que decirlo, bien evaluada, que mostraba cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nos guste o no, venía haciendo, yo diría, de forma aceptable su trabajo. Que esto la desbalancea, le pone algunas piedras en su camino. Sí, yo creo que la va a superar. O sea, tampoco creo que sea una crisis que no se pueda brincar en unos días más, que no se pueda corregir, pero también yo no quiero ser mal pensado, pero a lo mejor alguien lo planeó, y si lo planeó y así lo pensó, déjeme decirle que le salió muy bien. Pero ¿cuál es la ventaja que yo le veo, Jared? Que esto sucede casi a los 3 meses de iniciada la administración. No nos debe de asustar los escándalos en los gobiernos que inician, siempre se dan de alguna u otra manera. En este caso fue un asunto vinculado al encargado de la seguridad y ya.
Y de toda crisis viene un aprendizaje, perdón. En este sentido, no nada más ese error, el solo hecho que por sí solo es importante. Lo comentábamos hace un rato, también el proceso de informarlo, ¿no? Que considero que hubo muchas faltantes. En este caso, te repito, su servidor el día sábado tuvo la comunicación con Comunicación Social de La Secretaría. de la Secretaría de Seguridad Pública, y nos negaron todo. Y de hecho, Félix Telocha nos dice, no se puede ocultar y la información tiene que surgir, pero en este momento no tenemos conocimiento de nada. Mandé a mi auxiliar para verificar si están ahí. O sea, estamos hablando de su titular. Él no pudo haber ido a las oficinas. Sí, sobre todo tratándose del asunto de que se hablaba. Exactamente. Y ahora, la otra. No tuvo comunicación en este caso con la titular de prensa de gobierno, porque nunca recibimos una llamada. Nunca recibimos ninguna llamada de retroalimentación. Más bien, nos dimos a la tarea de conseguir, en este caso, el documento, confirmar el hecho de que sí estuvieron los elementos del aceido, y pues solo hasta que publicamos es como nos convocan a una rueda de prensa. Entonces, aquí el tema es, bueno, si existía esto, obviamente nosotros no íbamos a publicar nada hasta que estuviese comprobado el hecho, pero se esperan hasta ahí. Y luego, déjame decirte, la rueda de prensa me parece en algunas contestaciones de parte del secretario de gobierno un poco débiles. Por ejemplo, el deber de sigilo. Me contestó cuando le pregunto cómo es posible si estos hechos son en 2008, después la orden de aprehensión en el 2014. ¿Por qué no estaban enterados o por qué no existe esta información? Entonces él dice, no, pues por las investigaciones, el deber de sigilo de la investigación, no nos pueden dar información. Es una denuncia desde hace 7 años. Bueno, mira, yo te diría una cosa, y yo no voy a justificar a Sergio, porque creo que a mí tampoco me gustó cómo abordó el tema y cómo dio la cara hacia los medios de comunicación. A mí me parece que es más honesto salir a decir, pues sí, no sabíamos, fallamos en los protocolos de revisar el currículum de los funcionarios. ¿Qué te digo? Nos metieron gol, sí, ya fallamos, vamos a corregir. ¿Y a qué me comprometo? Que es la primera y última vez que pasa en esta administración. Y asunto arreglado. Porque querer justificar lo injustificable, pues sencillamente no se puede. Es correcto. No encontré ahí en este caso una postura clara, más bien de pretexto y de tratar de matizar el tema de lo fuerte que era, ¿no? Y pues ahorita, ¿qué sigue? Pues sigue precisamente el observar. Pues también preguntamos a diferentes actores políticos, en el PRI, en el PAN, en el PRD que ha sido el más insistente en el tema a través del Congreso, y pues bueno, pues hubo varias opiniones, no sé si las checaste. Sí, estuve. Al fin y al cabo, por ejemplo, el PAN pide revisar la currícula, el PRD dice, teníamos razón, nosotros habíamos señalado y veníamos diciendo que había inconsistencias en la estrategia de seguridad. Yo no comparto mucho su argumento, pero el hecho simplemente parece ser que les da a ellos la razón. El PRI con Noé, que se porta un poco tibio, que no le quiere entrar al asunto, se ve como que quiere lanzar críticas, pero muy, muy suaves, muy matizadas. Es su estilo, es su forma de ver las cosas. Yo creo que nosotros como medios de comunicación, insisto, tratar de ocultar, tratar de justificar un hecho no nos va a llevar a nada, porque la realidad es que este cuate no solamente le vio la cara a Sergio, sino le vio la cara a varios, ocupó un cargo que en teoría no debió nunca de haber llegado a ocupar, pero ya pasó. Más bien ahora creo que la gobernadora, en mi opinión personal, debería de apostar por un perfil local, alguien que los ciudadanos conozcan y que ese perfil local conozca y realmente tenga la voluntad
y tenga la capacidad de hacerse cargo de esa dependencia y de dar resultados. Para mí, Max Hernández me parece que es una buena opción que se debería de explorar, de experimentar a lo mejor. Yo no sé si la gobernadora lo vaya a ratificar o no, si a nivel federal tenga el visto bueno del gobierno federal, porque hay que decirlo, el gobierno federal tuvo una injerencia o está teniendo una injerencia en materia de seguridad en los estados que ha empezado a gobernar, porque curiosamente Reforma hace unos días sacaba una nota de que me parece en los 11 entidades donde Morena se hizo del gobierno, en 9 había mandos militares. Entonces, aquí falló, insisto, no se trata de desgarrarnos las vestiduras, ya pasó el problema, no es tan, para mí el asunto tan complicado porque el cuate no hizo nada grave en funciones, claro. Y al fin y al cabo necesitamos ver hacia adelante. La gobernadora, pues yo la conozco, creo que es una persona de buenas intenciones. Y algo sí que porque la conozco, por la que la he tratado, te podría decir que si ella estuviera enterada de que tenía una orden de aprehensión, de que si conociera que la acusación de acoso sexual agravado iba a terminar en un asunto penal y otras cosas, jamás hubiera designado a Alfredo Álvarez como secretario de Seguridad. Alguien le dio la información parcial, la maquilló, yo digo que la engañó, ella creyó en esa persona y ahí están las consecuencias de ese asunto. No la voy a justificar, a lo mejor ella debió haber investigado por su parte si era la persona no indicada, a lo mejor sí lo hizo, a lo mejor no lo hizo, no lo sé, en su momento podremos platicar con ella sobre el tema. El asunto es que ya estalló el escándalo y no queda más que superarlo, solucionar el problema y sobre todo algo que me parece importante, que en materia de seguridad, sea quien sea, se empiecen a ver los resultados y la estrategia ya. Que eso es lo más importante, que realmente no suelten porque sí se venía haciendo el tema de la coordinación con los municipios, que la retomen, que no la suelten, porque urge mucho también. Y también voltear, yo soy muy insistente, voltear a ver en los municipios, porque al fin y al cabo son los primeros respondientes, son los primeros que tienen que darnos y brindarnos seguridad, no nada más recaer en el Estado. Y también en esa materia, bueno, en las municipalidades distan mucho, dejan mucho que desear los nuevos mandos y pues necesitan apurarse. Lo decíamos la vez pasada, el crimen no tiene la misma agenda política. Sigue su ritmo, sigue su paso y al fin y al cabo, por ejemplo, la huida de este secretario dio al traste al megaoperativo que se había planeado para el fin de semana. ¿Por qué? Porque pues prácticamente todo el mundo se olvidó del megaoperativo y la atención se centró en este escándalo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver hacia dónde toma el rumbo la seguridad. Por lo pronto, pues sale el primer escándalo, la primera crisis y sin lugar a dudas negar lo que no podemos negar es que sí afectó, sí pegó y hay que ver cómo salen de esta crisis las autoridades que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros. Por mi parte es todo. Janet. Sí, bueno, nada más un pequeño comentario, tal vez no tenga mucho que ver con el tema, pero también la semana pasada pasó la circunstancia del policía que recontrató Armando Flores en Tlaxco, uh-huh, y que pues había sido despedido por tener relaciones sexuales dentro de la policía, de las instalaciones. Y también esto es delicado porque tampoco están prestando atención cómo están contratando a la gente, ¿no? Entonces lo quería comentar. Sí, o sea, yo creo que vale la pena porque son esos llamadas de atención que si no le ponemos o no le damos la importancia, vamos a empezar a tener escándalo tras escándalo. Urge que alguien se centre a ver y a revisar lo que tú dices, los perfiles, los perfiles de los policías municipales, revisar los expedientes para que no caigamos en situaciones de escándalo. Si ya vivimos esta que está siendo muy
yo diría perjudicial para el arranque de la administración, lo prudente sería evitar que se den escándalos de esta naturaleza. Así es, y prestar atención entonces en los sistemas, por ejemplo, Plataforma México, ¿por qué no considera los altos mandos? Platicábamos con un abogado, también policía, y nos decía eso, es que los altos mandos, al fin y al cabo, son puestos políticos, y entonces ahí dejan de tener el rigor de cuando tienen a los elementos operativos. Y yo creo que debería ser al revés, ¿no? Pues ya lo estamos viendo las consecuencias. Entonces, valdría la pena que en este caso pues se valorara para que realmente quedara en la ley el hecho de cómo contratas a los altos mandos de la seguridad. Sí, y qué requisitos deberían de tener para llegar a ser mandos de las fuerzas de seguridad. Pues, Jared, muchas gracias. No, muchas gracias, Martín. Bueno, amigos, nos vemos en su próximo programa de Divergencia. Soy Martín Ruiz, me acompañó Jared Gallardo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Divergencia.